Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy cruzaremos el Atlántico, concretamente para viajar a tierras venezolanas y conocer más de cerca, ya como hemos conocido en el canal, a los dragones de Cuera, los que habéis escuchado el podcast de los blandengues. Hoy vamos a otras las fronteras de la monarquía, como decía, a las fronteras de Venezuela, para conocer a esos hombres que vigilaban esa frontera, trataban de mantener segura la frontera, de proteger, me imagino que los ganados, ya veremos, protegiendo esas tierras de los españoles, criollos y los que vivían en ellas dentro de la monarquía española, y no son otros que las cuadrillas de ronda. Y para ello contamos con un invitado auténtico lujo en el canal, amigo del canal, por supuesto, y no es otro que Emilio de Venezuela Provincial, autor también del libro que podéis ver ahí, Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, muy recomendable también de leer. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues encantado de estar una vez más en tu canal Decíamos Ayer y más para hablar de este tema tan desconocido, ¿no? Pero desconocido, pero que también nos une mucho de un lado y del otro del charco. Eso es, eso es. Porque vamos, afortunadamente, el día de ayer estuvimos grabando con Emilio para su canal, un podcast sobre los blandengues, y ahí también estuvimos conversando, ¿no? Esas similitudes, diferencias de estas fuerzas de frontera, como en este caso son las cuadrillas de ronda, y me comenta Emilio, y es verdad, que estas de Venezuela son poco conocidas. Es verdad que los dragones de Cuera están opacando todo, pero bueno, acá estamos Emilio y yo para que brillen también las de Venezuela y las del Río de la Plata, que también tienen lo suyo y tienen su gran mérito. Así que nada, Emilio, vamos directamente en materia. ¿Quiénes son estas cuadrillas de ronda? Bueno, como bien ha señalado Adrián, en la América del Sur existieron pues soldados de similares características a los dragones de Cuera que se encargaban de proteger la frontera del norte del virreinato de la Nueva España, ¿no? Nos conseguimos a los blandengues de la zona del Río de la Plata, que combatían en La Pampa y en otras zonas como Santa Fe, Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Que como tú bien has señalado, hace poco hemos grabado para Venezuela Provincial un programa contigo hablando de los blandengues, que próximamente estará saliendo en vivo y al aire, ¿no? La próxima semana. Y bueno, también están las cuadrillas de ronda, que las cuadrillas de ronda fueron creadas en la zona de los llanos en la provincia de Venezuela, ¿no? Estos dragones de cuera llaneros, por llamarlo de alguna manera, se crearon en el año de 1789 para controlar el cuatrerismo que azota a los llanos desde mediados del siglo XVIII, ¿no? Estaban destinados a perseguir y contener a los ladrones y otros malhechores en aquel territorio semidespoblado prácticamente, y siendo incluidos en las ordenanzas de los llanos de la provincia de Venezuela, ¿no? Que este es un cuerpo legal que reglamentaba este territorio. Pero bueno, las cuadrillas de ronda para los llanos de la provincia de Caracas o Venezuela es un tema, como he dicho, sumamente desconocido. Tan solo ha sido estudiado a profundidad por el historiador español Manuel Lucena Salmoral en su obra El sistema de cuadrillas de ronda para la seguridad de los llanos a fines del periodo, entre comillas, colonial, los antecedentes de las ordenanzas de los llanos de 1811. Y esta obra, Adrián, es del año de 1979, ¿no? O sea que ya tiene sus añitos, que bueno, es la obra que recomiendo sobre este tema si quieren profundizar más, aunque es la única opción, como he dicho. Eso sí, hay algunas obras que nombran a las cuadrillas de ronda, como la obra de Ni Cuatreros ni Montoneros, llaneros, del historiador Miquel Isard, que es de la Universidad de Barcelona, pero habla de ellos en forma general, no es una obra dedicada a las cuadrillas de ronda como tal. Y como vemos, es triste que solo los historiadores españoles son los que hayan querido estudiar este cuerpo de seguridad de los llanos. No existe ningún historiador venezolano que se haya atrevido, que haya querido hacerlo, ¿no? Al contrario de los casos de los dragones de Cuera, como tú bien has señalado, que están profundamente estudiados por los historiadores estadounidenses, algún mexicano, y ya ni hablar de los historiadores españoles. O los mismos blandengues del Río de la Plata, que algunos historiadores argentinos pues se han atrevido a estudiarlo, ¿no?
Son pocos, pero por lo menos existen. En el caso de Venezuela, pues prácticamente no hay ningún venezolano, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de lleno de las cuadrillas de ronda, tenemos que saber, Adrián, cuál era la situación de los llanos antes de la creación de este cuerpo guardián. Y es que la seguridad fue preocupación constante de las autoridades eh, hispánicas, ¿no? En la época virreinal, aunque como toda sociedad de la época, pues se registraba ciertos niveles de delincuencia que estaba vinculada a la naturaleza humana, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? O sea, lamentablemente la naturaleza humana es así, tiende a veces algún sector a delinquir, ¿no? Y bueno, se trataba más que todo en la época virreinal, lo más común era pequeños robos domésticos, también de riñas en las tabernas que provocaban pues algún herido y algún muerto, ¿no? Pero en general la sociedad virreinal vivió un alto nivel de seguridad ciudadana, ¿no? Y bueno, el exministro de la Gran Colombia, José Manuel Restrepo, dice en 1833 sobre la seguridad en época hispánica lo siguiente, con tu permiso, Adrián, lo cito. Abro comillas. El pueblo de la Nueva Granada era por lo general de buenas costumbres. Los granadinos eran sobrios, sumisos y obedientes a las leyes. Un viajero podía recorrerla solo de un extremo al otro sin que hallara ladrones o salteadores que atacaran su persona o intereses así. Eran muy raros los ejemplares de que la Fuerza Armada robaran en los caminos. En la mayor parte de Venezuela sucedía lo mismo y el pueblo tenía iguales calidades. Si exceptuamos a los llanos que riegan el Orinoco, el Apure y el Meta, donde había algunas partidas de ladrones a caballos que atacaban a los viajeros para asesinarlos y robarlos. Mas no faltaba en uno y otro país ladrones, rateros que hurtaban los víveres, ganados y otras cosas semejantes por su miseria y el poco empleo que había para el trabajo. Tampoco eran frecuentes los asesinatos y otros delitos que mereciesen pena capital. Fin de la cita. Esto es lo que cuenta un republicano, exministro de la Gran Colombia de Simón Bolívar, José Manuel Restrepo, ¿no? Dice que a nivel de seguridad pues no era inseguro en general ni la Nueva Granada ni Venezuela, ¿no? Pero claro, sobre la situación de los llanos, sí que hay una inseguridad, ¿no? Que es lo que lleva en 1789 a organizar, como hemos dicho, pues las cuadrillas de ronda, que más adelante lo profundiremos a fondo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que según los archivos de la Real Audiencia de Caracas, la mayoría de las denuncias en ella pues eran de difamación e injuria, ¿no? No era por delitos de robos o asesinatos. En Venezuela de 1798 a 1802 las tasas de homicidios alcanzaban un promedio de 5 homicidios sobre 100.000 habitantes. Hoy en día, Adrián, es de 60,3 homicidios sobre 100.000 habitantes. Hasta hace poco la más... Casi igual. Más o menos. Sí, sí, casi igual. Hasta hace poco era la más alta del mundo, que ha bajado, hay que decirlo, porque la mayoría de estos delincuentes han emigrado, sobre todo a los países vecinos de la región. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Y bueno, en toda Hispanoamérica era similar. México, que era la ciudad más poblada, era una ciudad tranquila y segura, ¿no? O sea, totalmente diferente a lo que es hoy en día. Y desde 1810 se dio un estado de desobediencia social una vez estallada la guerra de independencia o de secesión, como queramos llamarlo, violencia magnificada, como dice Arturo Uslar Pietri, y bueno, después de la guerra los soldados preparaban golpes armados contra autoridades o merodeaban las soledades como bandoleros, ¿no? O sea que se convierte todo un caos después de la guerra, los territorios de la monarquía hispánica y sobre todo el territorio de Venezuela, ¿no? Así que bueno, Adrián, ya hemos visto cómo era el escenario de la seguridad en la América Española a nivel general, pero cómo fue, o mejor dicho, cuál fue el motivo principal para crear las cuadrillas de ronda y por qué había tanta inseguridad en los llanos, como hemos asomado hace rato. Y recordemos, Adrián, que el comercio del cuero representó para la provincia de Venezuela un gran generador de ingresos económicos. En el siglo pues, XVII, cada pieza de cuero se tasaba entre los 8 y 10 pesos fijos, que se exportaba pues, a la península ibérica. Y bueno, al año los cálculos superaban más de 500.000 pesos de ingresos para finales del siglo XVII, ¿no? Y bueno, esto generó que la zona de los llanos, siendo la principal región productora de cueros,
que estaba casi despoblada y aislada pues del resto del territorio de Venezuela, empezara a incrementarse pues los hurtos de ganado o la mutilación de los animales. Recordemos que cuando los españoles introducen todo lo que es el ganado vacuno y caballar, empieza a escaparse algunos animales y en los llanos pues encontrarán el ambiente idóneo para crecer en estado salvaje, ¿no? Lo que se llama el ganado cimarrón, tanto de vacas como de caballos, ¿no? Y es por eso que se consigue tanta cantidad de cueros en esta zona de los llanos. Y bueno, como he dicho, pues empezó a incrementarse pues los hurtos de ganado y la mutilación de los animales, ocasionando de esta manera pues un déficit de más de 60.000 cueros anuales que se debían embarcar, vender y contratar, ¿no? Sobre todo para el comercio de lo que es la Capitanía General de Venezuela. Y por tal motivo el rey de España y las Indias, su majestad Felipe IV, emitió una real cédula el 4 de abril de 1651 para controlar el desgarrete y hurto de ganado, ¿no? Donde cita que los causantes son, te cito brevemente la real cédula, mestizos, mulatos y indios, dice así, ¿no? Vamos a poner un SIC aquí, fin de la cita. Que los dueños solían llevar, también abro comillas, a sus atos para que los ayuden, fin de la cita. Y bueno, como hemos dicho, para el año 1789, la corona española tuvo que organizar en los llanos venezolanos este cuerpo de seguridad para perseguir a estos cuatreros. Y bueno, este cuerpo de seguridad son estas famosas cuadrillas de ronda, ¿no? Y recoge el historiador Adolfo Rodríguez en su obra Hato Tradicional Llanero, cuadernillo mimeografiado, el testimonio fechado en el año de 1804 por el viajero francés Jean d'Auxion Lavais, que plasmado en sus memorias de nombre Viajes a las islas de Trinidad, Tobago, Margarita y diversas partes de Venezuela en la América Meridional, ¿no? Que los únicos bandoleros que había visto en la América Española estaban en los llanos, y cita lo siguiente Lavais, abrimos comillas, que despellejaban bueyes, caballos y mulas para vender sus pieles. No eran otros que los llaneros, conformados ya por esa mezcolanza racial de indio, negro y peninsular pobre, llanura, ganado cimarrón y distanciamiento del amo, que encarga del hato al mayordomo negro y este forzosamente y quizás de buen grado comparte reses y otros bienes con la peonada. Fin de la cita, ¿no? Sabiendo ahora si la situación general en los llanos, pues como hemos dicho, la corona española, pues observando las experiencias de los dragones de cuera al norte del virreinato de la Nueva España, que ponen orden, y sobre todo recordemos, Adrián, que el virreinato al norte de la Nueva España tenía las racias de los apaches, de estos indios que llegaban a robar todo el ganado de la zona de los presidios y los pueblos como pueden ser Santa Fe o Tubac en Arizona, ¿no? Igual lo vamos a ver en la zona del Río de la Plata, como tú bien señalaste en el podcast, que los indios, sobre todo los malones, los llamados malones, entran en estas haciendas y en estos hatos a robar pues el ganado, ¿no? Y entonces, bueno, implementando estas experiencias en el norte de la Nueva España con los dragones de cuera y en el sur del continente con los blandengues, pues se decide aplicar la misma fórmula para los llanos en Venezuela. Y para 1789, la audiencia de Caracas, junto al capitán general de Venezuela, Juan de Guillermi, crean estos grupos de vigilantes a caballos, a los que se denominan, como hemos dicho, cuadrillas de ronda, para controlar este cuatrerismo que azota a los llanos. Y bueno, el aparato militar solicitado e ideado por los ganaderos, porque detrás de que la corona española haya decidido implementar este sistema, están los pedidos de los ganaderos, ¿no? Y bueno, la audiencia pues lo acepta y lo regula, ¿no? La audiencia de Caracas, ¿no? Y bueno, el cuerpo se erige en Caracas el 23 de junio de 1789 con el nombre, como hemos dicho, de cuadrillas de ronda. Y se decide dividir, Adrián, el territorio en 4 demarcaciones, ¿no? Las cuales estarían vigiladas y resguardadas por las cuadrillas. El radio de acción de estas cuadrillas está circunscrito al territorio que se le ha demarcado, ¿no? La primera cuadrilla pues actuará dentro de los límites desde el río Boconó hasta el río de Cojedes.
La segunda, desde el río Cojedes hasta la jurisdicción del Pao. Y bueno, la tercera y cuarta, desde la jurisdicción del Pao hasta Barrancas de Unares. Esto es ya los llanos orientales, o sea, que lo vemos desde los llanos occidentales recorriendo todo el territorio de Venezuela hasta los llanos orientales, ¿no? Y, o sea, que abarca una gran territorio, una gran jurisdicción estas cuadrillas de ronda. Y bueno, las cuadrillas de ronda estarán reguladas por medidas disciplinarias, entre las cuales está, primero, evitar que permanezcan largo tiempo en un mismo pueblo, o sea, que lo que se busca es que vayan, pues, digamos, viajando y recorriendo el territorio, ¿no? Y esta medida fue tomada posiblemente para prevenir, pues, el relajamiento de las unidades, ¿no? Y hay algo importante que hay que traer a colación, Adrián, que es que esa élite mantuana, criolla, esos ricos criollos, ricos hacendados criollos de la zona, porque recordemos, Adrián, que muchos mantuanos de las ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto, Coro, Cumaná, Barcelona, pues muchos de ellos tenían haciendas en los llanos, ¿no? Era muy normal, por ejemplo, que las mantuanos de Caracas tuvieran haciendas en la zona de Guárico, de Barinas, ¿no? Igualmente los grandes mantuanos y ricos criollos de Nueva Barcelona o de Barcelona tenían pues haciendas en la zona de los llanos orientales, como puede ser la zona de Aragua de Barcelona, Chaguaramal, entre otros pueblos, ¿no? Y esta élite de mantuano criollo no estaba de acuerdo con esta solución ideada por la Real Audiencia de Caracas al problema del cuatrerismo, ya que no los dejaban controlar y administrar la justicia en los llanos. O sea, que raro los mantuanos, estos criollos ricos a los que pertenecían gente como por ejemplo los Bolívar, que tenían haciendas en los llanos, en la zona de San Mateo, bueno, San Mateo es más los valles de Aragua, pero Bolívar tuvo también en la zona de los llanos, en Aragua de Barcelona, pues su hacienda, ¿no? Y bueno, qué raro, ellos siempre queriendo controlarlo todo, ¿no? Querían administrar ellos mismos la justicia en los llanos. Y bueno, el Marqués del Toro, uno de estos mantuanos y otros ganaderos, también mantuanos, elevarán una queja al rey de España y diciendo que esto no podía ser, ¿no? Pero bueno, para 1791 la Real Audiencia de Caracas envía al Consejo de Indias de Sevilla un informe que contenía las quejas criollas y solicita al rey su consentimiento para el funcionamiento pues, de las cuadrillas de ronda, ¿no? Porque ellos dicen que la solución tiene que ser sí o sí estas cuadrillas de ronda, porque como hemos dicho, ya han funcionado tanto en la Nueva España como en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y su majestad el rey Carlos IV de España y las Indias pues emitirá una real cédula el 22 de julio de 1792 en la que aprueba un sistema conformado pues por 40 hombres en 4 cuadrillas dirigidas pues como hemos dicho por el capitán general de Venezuela en conjunto con la Real Audiencia de Caracas, ¿no? Y bueno, la real cédula estableció que los sueldos de las cuadrillas los tendrían que aportar los ganaderos, o sea, estos mismos dueños de las haciendas, estos ricos mantuanos, y tampoco tan ricos mantuanos, porque hay que decirlo, habían atos de gente que no eran ni ricas ni millonarias, ¿no? Y bueno, a prorrateo, pues a diversas, digámonos, volúmenes de poco a poco, ¿no? Y bueno, y que estos hacendados escogerán pues 2 diputados para opinar sobre cualquier decisión tomada por la Real Audiencia de Caracas en torno pues a las cuadrillas de ronda. Y para 1794 pues se dicta una instrucción provisional para las patrullas de la provincia de Venezuela, ¿no? O sea que al final pues la monarquía hispánica trata también pues de tomar en cuenta la opinión de estos mantuanos y bueno, escogerán estos 2 diputados para opinar cualquier situación pues que estén ocurriendo con las cuadrillas de ronda, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tema, Adrián, muchos se preguntarán, bueno, estamos hablando de inseguridad y de un cuerpo de seguridad. ¿Cuál habrá sido el ladrón más famoso de aquella época en los llanos, no? Porque es que llama la atención y nos podemos hacer muchísimas preguntas, ¿no?
porque es que con tanta inseguridad tuvo que haber algunos, y como hemos visto, todo este ambiente de inseguridad fue propicio pues para la aparición de partidas de ladrones a caballos que atacaban pues a los viajeros para asesinarlos, robarlos y también pues asaltar las casas, los hatos donde roban el ganado y hieren a personas y bueno, y violan y hacen todas estas cosas, ¿no? Quizás el caso más famoso de un criminal en los llanos fue el indio Juan Nicolás Ochoa, mejor conocido como Guardahumo, ¿no? Quien nació en San Felipe, que es en el actual estado Yaracuy, en 1766, quien era pues descendiente de los indios guamos, una etnia que habitó los llanos en época hispánica, ¿no? Y bueno, su madre pues lo llevó a temprana edad al hato de propiedad del hacendado Vicente Rodríguez, donde se cría. Y bueno, posteriormente se avecindó en la misión de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Esto es en el actual estado Guárico. Y bueno, a partir del año de 1786, unos años antes de la creación de las cuadrillas de ronda, organiza una partida de indígenas de la zona para realizar pues actos criminales de cuatrerismo, ¿no? De esto de estar robando ganado para picarlo y robar el cuero, ¿no? Y bueno, en 1789 es cuando las autoridades españolas organizaron este cuerpo para perseguir a estos cuatreros, el llamado cuadrillas de ronda, que disminuyó, hay que decirlo, Adrián, la delincuencia. Pero bueno, Ochoa seguía con sus andanzas, él no le prestó atención de que hayan creado este cuerpo de seguridad, ¿no? Y bueno, este bandolero dio nacimiento a la expresión popular de los llanos en Venezuela de más malo que Guardahumo, ¿no? El cual era su apodo. Y bueno, se debe a que supuestamente siempre intentaban capturarlo, pues se fumaba como el humo, ¿no? Guardahumo, como guardahumo, algo así, ¿no? Pero bueno, para octubre del año de 1798, en un pueblo llamado Guariquito, es capturado mientras intentaba robar una caravana de comerciantes. Y hay algunos escritores, Adrián, como Francisco Herrera Luque y Arístides Rojas, que dicen que sus captores fueron el asturiano José Tomás Boves y Jacinto Laras, ¿no? Que fue un Ostras, general de la independencia. Y quienes eran socios, curiosamente, ¿no? Porque luego la guerra de independencia serán férreos enemigos. Pero no existe, Adrián, ninguna documentación que sustente esta versión de Francisco Herrera Luque, que es un novelista, y de Arístides Rojas, que es un historiador del siglo XIX en Venezuela, ¿no? Y es que no hay ninguna documentación que sustente la captura por parte de estos dos personajes, ¿no? Así que es totalmente falso. Guardahume fue capturado precisamente por las cuadrillas de ronda. Y lo cierto es que, bueno, después de su aprehensión fue trasladado a la Villa de Todos los Santos de Calabozo y fue encarcelado en las celdas de la comandancia de las cuadrillas de ronda, donde se le inició un juicio el 3 de noviembre del mismo año, juicio que hay que decirlo culminaría 4 años más tarde con una sentencia a muerte en la horca, la cual se realiza en la plaza de la Villa de Calabozo, y se dice bueno, que su muerte trajo la paz a los llanos del Guárico, ¿no? De la zona del Guárico, y bajando la inseguridad y la delincuencia casi totalmente. Pero bueno, seguía habiendo algún caso de vez en cuando. También existe otro caso importante, muy increíble, de capturas llevadas a cabo por las cuadrillas de ronda, y es uno que sucede en el año de 1802, cuando un cabo de ronda, porque así se le llamaba, ¿no? Sargento de ronda, cabo de ronda, cuando un cabo de ronda junto a sus compañeros estaban patrullando pues las montañas del río Unare, ¿no? Al oriente de Venezuela, y capturan a dos ambos de nombres Manuel Centeno y Mauricio Almeida, ¿no? Que eran acusados de abigueatos, salteadores de caminos y casas, y ladrones de ropas y de mujeres también, ¿eh? O sea, eran de armas tomar estos dos tipos, ¿no? Y bueno, el 14 de marzo, el juez de llanos del pueblo de Chaguarama remite a los ambos a la cárcel del Real de Aragua de Barcelona, también en los llanos en el oriente de Venezuela. Y bueno, el informe manifiesta que a don Francisco Gómez le han robado más de 30 caballos de su hato La Yegüera. Y bueno, los ambos son interrogados y responden que su oficio supuestamente, ¿no?, es labradores de conuco y robaban para alimentarse, ¿no? El conuco es como un pequeño sembradío, ¿no? Algo muy rudimentario.
Y bueno, en el archivo de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela vemos los documentos donde el teniente de justicia mayor del pueblo de Chaguarama pide a los imputados pues la pena de muerte. Si quieres te cito brevemente el documento porque es muy Sí, interesante, sí. Adrián. Abrimos comillas. Si fuera posible que hubiera otra mayor, porque en verdad no hay pena proporcionada a tanto y tales delitos como los que se hallan estos hombres convertidos, y en muchas partes confesos, que de solo leerlos se exaspera el ánimo y hace temblar la humanidad. Fin de la cita. Bueno, el fiscal pide al capitán general que lo siguiente, abrimos comillas, se sirva de sentenciar esta causa definitivamente condenado a los reos Manuel Centeno y Mauricio Almeida en la pena ordinaria de muerte que deban sufrir en la horca pendiente de un lazo y después descuartizados y cortada la cabeza para su distribución en los caminos más públicos, así en oídos de sus delitos como para que por el horror que infunda en los demás les sirva de freno y escarmiento. Fin de la cita. Bueno, este fiscal como que bastante riguroso, ¿no? Pero bueno, el defensor de estos ambos, que era el procurador de pobres, porque hay que decirlo, la monarquía hispánica cuando una persona no tenía los recursos para pagarse un abogado, le facilitaba un sujeto que era llamado el procurador de pobres, que era quien asumía la defensa de los acusados, ¿no? Y bueno, este procurador de pobres se llamaba Domingo Mosquera, y bueno, hay que decirlo, se opone a la sentencia y cita la documentación lo siguiente el procurador. Abrimos comillas. Sucede continuamente en los llanos que muchos de los mismos dueños de hatos toman los ganados ajenos que hacen de estos y de los propios un comercio prohibido y después imputa a este o aquel que tiene fama de ladrón. Fin de la cita, ¿no? O sea, este le está echando la culpa a los demás hacendados de la zona, ¿no? Que se roban unos con otros. Pero bueno, qué decirlo, son las tácticas de estos defensores, ¿no? Y bueno, al final la condena para los ambos será de 8 años de cárcel en el pueblo de Humoa, en la cárcel de Humoa, y 200 azotes, 50 en la picota y 150 el siguiente día. Y luego recorrerán pues las calles montados en un burro en escarnio público. Bueno, al final le perdonaron la vida, pero un poco también duro el castigo, ¿no? Y algo muy importante que sobre las cuadrillas de Ronda es que según el historiador español Manuel Lucena Salmoral, que como hemos citado anteriormente, es el único historiador que se ha dedicado a estudiar a profundidad pues las cuadrillas de Ronda, él dice que el sistema de cuadrillas de Ronda para la seguridad de los llanos será uno de los antecedentes de las restrictivas ordenanzas de los llanos de 1811 dictadas por la República, que entre las leyes que tenía esta ordenanza republicana, pues prohibida el porte de armas a los llaneros. ¿Tú te imaginas, Adrián, estar en un sitio tan deshabitado como los llanos y tan que puede ser asaltado sin armas? Pues esto a la gente no les gustó mucho, ¿no? Cuando se alza la primera república en 1811. Y bueno, esto ocasiona que los llaneros se vieran pues afectados severamente por este código y esto resultará en que se unirán en masas a las filas del ejército realista durante la guerra, ¿no? Vemos que las tropas de generales realistas como José Tomás Boves están llenos de llaneros y es precisamente por estas ordenanzas tan prohibitivas que nombra la Primera República en Venezuela, aunque hay que decirlo, después de la muerte de Boves y también después surgen otros líderes como José Antonio Páez, ¿no? Que va a ofrecerle dinero y tierras a estos llaneros para cambiarse de bando. Algunos lo hacen, cambian de bandos, entre esos el famoso Negro Primero, ¿no? Camejo, que cambia de bando del bando realista republicano porque le ofrecieron una silla de montar, unas hebillas de plata y futuras tierras que conquistaran, ¿no? Entonces vemos que los antecedentes pues son justamente todas estas ordenanzas que tienen que ver con las cuadrillas de Ronda de los Llanos, ¿no? Sí, te voy a preguntar, Emilio,
¿Hay unas ordenanzas sobre las cuadrillas de ronda que tengan algún uniforme determinado, algún armamento determinado? ¿Has podido encontrar algo de eso? La verdad es que sobre uniformes no he encontrado ninguna documentación que digamos que se pueda detallar pues uniformes. De armamento sí se hablan de lanzas, ¿no? El arma principal de las cuadrillas de rondas es la lanza. Pero como hemos dicho, o sea, estas cuadrillas de ronda fueron desarrolladas a finales ya del siglo XVIII, poco antes del inicio de las guerras de independencia, y no dio tanto tiempo para desarrollarlos como pudo No. haber pasado con los dragones de cuerda en el virreinato de la Nueva España, o con los blandengues que se desarrollaron ya casi al principio del siglo XVIII. Pero si hacemos una comparación, Adrián, de la uniformología de los dragones de cuera y de los blandengues, pues es muy similar, ¿no? Los uniformes de estos. Quizás cambie un poco los sombreros, ¿no? Y es normal que pudiera ser así. Y sobre todo las vestimentas y los escudos que eran hechos de cuero, y el cuero era muy abundante en estas zonas, tanto en el virreinato de la Nueva España al norte, como en la zona de La Pampa en Argentina, como en los llanos venezolanos, y su uniforme pues seguro contenía muchas trazas de cuero, ¿no? Como pueden ser en los escudos que ellos utilizaban. Y también, bueno, el sombrero de las cuadrillas de ronda, como hemos dicho, o sea, seguro era muy similar al sombrero que utilizan los llaneros, ¿no? Esos sombreros llaneros, como lo utilizaban los blandengues, muy similar al sombrero de los gauchos en la Argentina, y en el norte del virreinato de la Nueva España, pues el sombrero de los dragones de cuera es muy similar a los vaqueros, ¿no? de aquella zona. Así que lo más seguro es que sea el uniforme de los cuadrillas de rondas muy similar a los de los dragones de cuera y a los blandengues, pero con esa particularidad de usar un sombrero muy similar al de los llaneros. Y bueno, utilizan lanzas, pistolas, escudos, etcétera, como lo hacen los dragones de cueras y los blandengues. Ujú. Sí, sí, sí. A mí lo que me sorprende de la historia de la cuadrilla de ronda es justamente lo tardío, ¿no? Estamos en 1789, sino que el contexto del mundo, bueno, Francia está en llamas, la Revolución Francesa, pocos años después, es que prácticamente, es muy exagerado, ¿no? Pero casi 2 días después, prácticamente empiezan todas las revoluciones en América, movimientos secesionistas, y la monarquía está trabajando al mismo tiempo en esto de proteger la frontera. Como tú bien dices, claro, no hay tiempo prácticamente de desarrollarse. Y como tú comentas, entonces, has encontrado esta escuadrilla de ronda en las filas de bobes, entre esos llaneros, con esas ordenanzas, pero también entiendo que habría algunos que habrán pasado al bando, digamos, rebelde o insurgente o secesionista, ¿no? Sí, por supuesto, como te conté anteriormente, muchos llaneros de las tropas de José Tomás Bóves cambian de bando después de la muerte de este líder insurgente, ¿no? Y van en gran cantidad pues a engrosar pues las filas de José Antonio Páez, sobre todo, ¿no? Estas guerrillas insurgentes que velaba por los llanos venezolanos. Pero hay que decirlo, Adrián, la mayor parte de los llanos en Venezuela fueron realistas, ¿no? Hasta 1818 que surgen estas guerrillas de paz y empiezan a conquistar cada uno de los pueblos de los llanos, es que toman el control de la República de los Llanos, ¿no? Famoso es el asedio a San Fernando de Apuro de 1818, donde, bueno, ahí Páez aniquila, por no llamar de alguna otra manera, a los jefes realistas que se encontraban en San Fernando de Apure, ¿no? Y otra cosa muy importante es que, claro, muchos dirán, bueno, pero ¿por qué las cuadrillas de ronda se desarrollan tan tardíamente en Venezuela en comparación con el virreinato de la Nueva España o de las Pampas en el virreinato de La Plata? Pero es que recordemos que el siglo XVIII en Venezuela es el siglo del desarrollo, porque en el siglo XVII y XVI es prácticamente un territorio muy pobre, ¿no? Y es el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, que viene un boom económico a Venezuela y empieza a desarrollarse pues toda la industria agrícola y ganadera a niveles increíbles, ¿no? Y que lo lleva pues a niveles de exportación muy parecidos a los del virreinato
de La Plata en cuanto a la exportación de cuero y de ganado, ¿no? Y entonces es por eso que, claro, de ser un territorio prácticamente despoblado, a recibir, hay que decirlo, mucha inmigración, sobre todo Canarias, muchos canarios que van a los llanos a construir sus fincas y sus haciendas y a poblar esta zona poco a poco, ¿no? Uno de ellos es, como hemos dicho, José Tomás Boves, que viene desde la península, desde Asturias, a Venezuela, y lo primero que hace es ir a la zona de los llanos, que es esa zona que se está desarrollando económicamente, ¿no? Y está casi deshabitada, y va al pueblo de Calabozo, en los llanos, y monta ahí una pulpería, ¿no? O una tienda de abastos o un ultramarino, como queramos llamarlo, para poder surtir a todas esas personas que trabajan en el campo y en las haciendas alrededor de la población de Calabozo, ¿no? O sea, Bob es casi que un visionario de esto, de la economía y del desarrollo económico en aquella época en los llanos, ¿no? Y se asienta ahí en la zona de los llanos, y curiosamente, Adrián, justamente cuando empieza la guerra, él trata pues de mantenerse distante de todos estos movimientos bélicos, pero la guerra llega a él y las tropas republicanas llegan a Calabozo, incendian su pulpería. Su mujer, que vivía en la ciudad de Calabozo, una mulata de apellido curiosamente Bolívar, la violan y la asesinan, e igualmente a su hijo, ¿no? Y es por eso quizás que Bobe fue tan sangriento, ¿no? Después, una vez que lo encarcelan, hay que decirlo así, y vienen las tropas de Morales, de los realistas, y lo liberan, pues se une justamente a la tropa realista, y es cuando pues viene con toda esta cólera, con toda esta rabia, pues a luchar en contra de los republicanos, ¿no? Curiosamente. Sí, bueno, vemos que en el siglo XVIII también, por reforzar un poco lo que comentas, ¿no? Del desarrollo de Venezuela, si no me equivoco, también es el siglo donde se crea la compañía guipuzcoana, que también tiene un importante Exacto. monopolio comercial en Venezuela, que también da creo que es para el chocolate, ¿no? Si mal no me acuerdo. Para Chocolate y el otros cacao, sí. productos agrícolas. Para el cacao. Sí, 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 sí. Sí, sí, aparte, si uno ve el Virreinato del Río de la Plata, los blandengues, por poner una comparativa, los blandengues se crean en 1752, unos 30 años antes. Ese es el siglo. Así como los siglos anteriores se desarrolla mucho los virreinatos más importantes, como es el del Perú y el de Nueva España, el siglo XVIII es como que se desarrollan esos territorios que antes periféricos y que ahora tienen un gran desarrollo, como es el Río de la Plata, la Capitanía General de Venezuela, porque también es el siglo XVIII cuando en el Río de la Plata todo ese comercio del cuero y vacuno empieza a explotar. Y también el tema agrícola. Sí, sí, entonces, a mí me sorprende que en las tres, es lo que comentábamos en el podcast este que grabamos sobre los blandengues, que en las tres fronteras, Nueva España, Venezuela, los llanos, perdón, y el Río de la Plata, el armamento, por lo menos inicialmente, es la lanza, es muy similar las soluciones que se encuentran para los mismos problemas. Lo que creo que, sí, no sé si lo has comentado, estas cuadrillas de ronda, así como tenemos los presidios en Nueva España y en el Río Plata se les llamó fuertes, ¿tenían algún sitio donde ellos se alojaban en la frontera o en estos puntos más Sí, conflictivos? Un punto donde ellos... sí, bueno, Sí, sí. solían hacerlo en llamadas comandancias, ¿no? Que era prácticamente como una especie de presidio, pero estas comandancias solían estar ya en los pueblos, ¿no? O sea, eh, no es que se crearan con el fin de poblar la frontera, como puede ser en el caso de la Nueva España o del virreinato del Río de la Plata, sino más bien lo hacen ya en centros que están poblados y, como digo, o sea, crean estas comandancias, que en la comandancia pues están los calabozos donde meten a todos estos delincuentes, y luego pues son juzgados, como los casos que hemos leído el día de hoy, ¿no? Y algo muy curioso que tú señalas, Adrián, sobre el desarrollo del virreinato de la Nueva España y de la Capitanía General de Venezuela, gracias sobre todo a la reforma llevada a cabo por los Borbones, es que claro, muchos dicen de que no, que los Borbones lo que quisieron fue centralizar el poder, ¿no? Pero en este caso descentralizaron el poder en los virreinatos americanos, creando justamente el virreinato del Río de la Plata en el sur. Eso sí, al principio preocupados, porque hay que decirlo, tanto el virreinato de la Nueva, de la Plata
y lo que era la provincia de Venezuela, pues no eran los territorios más ricos, y los Borbones, preocupados porque se pueda desarrollar el virreinato del Río de la Plata, pues le agrega la zona del Alto Perú, lo que son las minas del Potosí, que es de donde salía prácticamente toda la plata de todo el Alto Perú, ¿no? Para justamente poder financiar el nacimiento de este virreinato, y que curiosamente después hará un boom económico de comercio con el cuero y con otros tipos de actividades, y que, como tú dijiste en el podcast de los blandengues, hubo virreyes que hasta llegaron a hacer las iluminaciones y los faros de la ciudad de Buenos Aires, desarrollando al puerto de Buenos Aires como una de las ciudades más ricas del sur del continente. Igual pasa en la Capitanía General de Venezuela, sobre todo, como tú bien dices, gracias a la implementación de la compañía guipuzcoana y el desarrollo agrícola y pecuario. La compañía guipuzcoana pues compra muchos de estos hacendados que empiezan a ganar dinero. También los ricos mantuanos criollos tienen sus propias flotas, porque acordémonos, Adrián, que sí, la compañía guipuzcoana tenía el monopolio del cacao y de otros productos, pero solamente para poder comerciar con España. El resto del territorio de América, inclusive de Filipinas, pues había libre comercio, y los hacendados y los mantuanos ricos hacendados pues podían comerciar libremente con puertos como por ejemplo el de Veracruz, que de ahí del virreinato de la Nueva España venía muchísimo dinero para poder desarrollar todas estas haciendas y poder pues desarrollar esta actividad ganadera que, como dimos, para poder darle seguridad y cuidarlos, pues se crearon estas cuadrillas de ronda. Sí, aparte, también te comentarte, porque claro, debe ser un tema relacionado, porque aunque sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero claro, había también mucho contrabando en el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, había muchísimo contrabando. O sea, la prueba está en que cuando fueron las invasiones inglesas, que dice que Sobremonte actuó tarde, tal, sí es verdad que actuó tarde, pero porque estaba acostumbrado a ver barcos ingleses, por el gran contrabando que había. Me imagino que en Venezuela también habría mucho contrabando, porque hablamos del cuero, muchos productos caros que son en Europa, No, caros, son productos incluso de lujo. Tenían al frente de las costas las islas del Caribe, que están llenas de británicos, de franceses, de Exacto. daneses también, de todas las Claro, nacionalidades, holandeses también. claro, si uno quiere medir realmente la riqueza de América, tienes que tener en cuenta también el contrabando, porque al final eso también es riqueza que había en América. Entonces me imagino que las cuadrillas de Y ronda ojo, perdona habían que te afectado también interrumpa. ese contrabando. Sí. No, y ojo, que perdona que te interrumpa, y es por eso que se crea la compañía guipuzcoana, pues también para luchar en contra de ese contrabando, ¿no? Y generan un sistema de guardacostas para evitar el contrabando. Bueno, no olvidemos el famoso Blas de Leso, también tiene todo un sistema de guardacostas que lo hace en Cartagena de Indias. Pero bueno, te preguntaba, ¿no? O sea, me imagino que también las cuadrillas de ronda habrán afectado también, o habrán luchado también con ese contrabando, ¿no? Me imagino. Por supuesto, recordemos que si veían alguna mercancía extranjera, digámoslo, no sé, alguna porcelana que viene de Inglaterra, que tenga algún sello de alguna fábrica inglesa, eso entró por contrabando. Es muy, muy raro, ¿no? Aunque es muy difícil de que te fueran a hacer algo por tener alguna vajilla inglesa, pero si querían, como por decir la palabra grosera, joderte, lo podían hacer. Y ya para ir terminando, Emilio, tras la independencia de la Gran Colombia, y posteriormente con la decisión de Venezuela, ¿qué pasó con las cuadrillas de ronda? ¿Simplemente desaparecieron? ¿Se transformaron? ¿Qué hizo las repúblicas independientes? Bueno, las repúblicas independientes, como bien he dicho, trataron de seguir la herencia hispánica con las ordenanzas de los llanos de la Primera República de 1811, aunque hay que decirlo de forma severa y dándole muchas prerrogativas a los dueños de las haciendas. Pero después de la guerra de independencia, pues todo es un caos, y es casi que a finales del siglo XIX cuando se van a crear cuerpos de seguridad vecinales prácticamente para salvaguardar todas estas haciendas y protegerlas, ¿no? de los delincuentes. Y prácticamente hasta el siglo XX, que es que se crea
la Guardia Nacional con Juan Vicente Gómez, es que no vemos digamos, las unidades militares de protección en esta zona, ¿no? O sea, ya estamos hablando prácticamente de principios del siglo XX, o sea que la guerra de independencia lo que trajo fue eso, un caos y como dice Arturo Uslar Prieto, que lo que había eran bandoleros en los caminos, ¿no? Y después de la guerra los soldados hasta preparaban golpes armados contra las autoridades o merodeaban las soledades como bandoleros. Esto los propios soldados de la República. ¿Eh? O sea que bueno, sí, por alumbrar un poco cómo era la situación. Sí, bueno, es como hablamos en muchos podcasts cuando hablamos de la figura de Bolívar o de las independencias del norte de lo que es América del Sur. Al final, más allá de que pudiera haber un interés más o menos legítimo de separarse de España, un interés político, había otros intereses y por lo que comentas, lo que consiguen estos grandes hacendados es lo que buscaban en un principio, más control sobre los llanos, control jurisdiccional sobre los llanos, que al final lo consiguieron tras la independencia, por lo que entiendo. Sí, es curioso y qué bueno que señalas esto, Adrián, porque inclusive las leyes sobre los esclavos, después de la independencia se endurecen. Hay una real cédula de Carlos IV que rebajan los castigos de los esclavos a menos de 100 azotes, ¿no? Y en la República después ellos van a cambiar la ley y la aumentarán hasta 200 azotes. O sea, en vez de avanzar, en vez de cambiar la legislación para avanzar, más bien hay un retroceso en los derechos y en las libertades de los esclavos. Y así como pasa con los esclavos, pues pasan en otras áreas de la vida, ¿no? Como pueden ser en este caso el de la seguridad, como las cuadrillas de ronda. Y ya, para terminar, porque ahora mismo lo que comentamos en los blandengues sobre todo el tema de racial, comentabas que aquí en las cuadrillas de ronda podían entrar, si no me acuerdo mal, indios, negros, mulatos, bueno, da igual la raza. Sé que la respuesta, me sé cuál es, me parece, pero todas estas gentes entraban en pie de igualdad, eran todos soldados, misma paga, no había diferencias, ¿no? Exactamente, es un caso muy similar al de los blandengues en el Río de la Plata y también, por supuesto, de los dragones de cuera en el virreinato de la Nueva España. Dentro de las cuadrillas de rondas habían gente de todas las clases sociales, había incluso hacendados, criollos ricos que trabajaban como en las cuadrillas de ronda, ¿no? Inclusive indígenas pudieron ingresar en las cuadrillas de ronda y sobre todo pues lo que más abundaba en la zona de los llanos, que eran los mestizos y los pardos, también estuvieron integrando todo este cuerpo de seguridad de los llanos como son las cuadrillas de ronda. El sueldo pues era igual para todos, no importaba la clase social, igual los afrodescendientes. Y acordémonos que esta fue una forma muy común para ellos para poder ascender socialmente, ¿no? O sea, te daban un grado militar mayor dentro de las unidades de las cuadrillas de ronda y ascendías socialmente y mejorabas tu economía porque te subían el sueldo, ¿no? De esta manera. Y todas estas, digamos, clases de la época virreinal o de la época provincial en Venezuela, pues vieron a las cuadrillas de ronda como un instrumento para poder pues ascender socialmente. Ya después con las reales cédulas, como la Real Cédula de Gracias al Sacar, pues juntando el dinero que trabajaban en las cuadrillas de ronda, pues podían optar hasta por un título de don, ¿no? Y ascender en la escala social hasta lo más alto. Sí, sí, ostras. Pues nada, Emilio, yo creo que lo podemos dejar aquí, yo creo que ha sido muy interesante. Invitar a todo el mundo, bueno, pues a leer el único libro, ¿no?, que hay sobre el tema. Si nos lo puedes recordar, Emilio, para ver si alguien se lo quiere apuntar, alguien si no lo pudo apuntar. Sí, por supuesto, es el libro del historiador Juan Manuel Salmoral, que como digo, es un libro bastante antiguo, es difícil pues conseguirlo, si tienen la suerte de conseguirlo, quizás en segunda mano lo puedan conseguir, y es el libro que tiene por nombre El sistema de cuadrillas de ronda para la seguridad de los llanos a fines del periodo, entre comillas, colonial, los antecedentes de las ordenanzas de los llanos de 1811, ¿no? Quien tenga la suerte pues de tenerlo, pues
suertudo. Que lo disfrute. Que lo Y lo disfrute. comparta. Y sobre todo que lo comparta con los que Yo lo estén. tengo por ahí en PDF, en secciones, no completo, pero bueno, me ha servido para investigar. Pues nada, ahí queda gente para los que queráis profundizar un poco más. Y nada, Emilio, como siempre, ya está, sabes que es tu casa. Muchísimas gracias, por supuesto. Y a la gente que nos ha ido de aquí, recomendar, obviamente, suscribirse al canal de Emilio, Venezuela Provincial, que también está lleno de entrevistas tremendamente interesantes para los que nos gusta la historia. Y nada, cuídense también en darle me gusta a este vídeo y compartirlo. Y nada, ya nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.